Estimados oyentes, vamos a continuar hoy considerando la vida del primer mártir de Jesucristo, el primer mártir de la iglesia, de Esteban. Y para ello vamos a leer los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Que nuestro Dios añada su rica y exquisita bendición a la palabra suya que acabamos de leer y a la consideración que vamos a tener de ella. Hoy vamos a ver 2 cosas importantes. Primero, una vida poseída por Cristo. Y en segundo lugar, un vaso colmado por Dios. Al ver esta vida poseída por Cristo, viene a nuestra memoria las palabras solemnes del apóstol en la playa de Mileto a los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 24. Les dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. La consideraba su vida como nada, aunque era su vida útil, pero él la consideraba, aunque sea perderla, por amor a cumplir el ministerio que el Señor le había encomendado. Y cuando tenemos que volver a hablar de Esteban, el primer mártir, vemos una vida poseída por Cristo. Dice: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso dice en los versículos 3. Y tales eran las cualidades de los 7 varones que enfrentarían una situación delicada en la iglesia. Una situación delicada que se había producido por tal vez un poco de descuido en el reparto de la alimentación a las viudas de los judíos griegos, de origen griego. En desmedro de sus viudas, se estaba atendiendo mejor a las viudas de los hermanos hebreos allí. Entonces, estos hermanos tenían que corregir esa defección. Era una situación muy delicada en la iglesia y ellos habrían de solucionar las dificultades suscitadas
en el orden material, en el ministerio cotidiano que explica el verso 1. Los 7 hombres mencionados levantados en esa situación difícil no se preocuparon en formar, y esto es importante destacarlo, hermano, amigo, estos no se preocuparon en formar una comisión, así entre comillas, ni menos una organización con un presidente, secretario, tesorero y vocales. No, eran hombres espirituales, cualidad insustituible, requerida por Dios para encarar dificultades entre los hermanos. Siempre se necesitan esos hombres espirituales. Uno lee la carta a los Gálatas en el capítulo 6, la recomendación que hace el apóstol a los hermanos. Dice, hermanos, capítulo 6 de Gálatas, verso 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restauradle, repararlo, perfeccionarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No, los hombres espirituales no se sientan como un juez inflexible a condenar, a procesar, sin tener la mínima intención de verse él mismo en qué condición está. Qué cosa, ¿no? A veces en la iglesia se da situaciones que nosotros no comprendemos, no acabamos de entender. De hermanos que asumen una postura inflexible. No es cuestión de violentar o violar las escrituras. No es cuestión de parcializarse con nadie. Hay que ser correcto. Pero estos hombres que Dios levanta tienen que ser hombres espirituales. Solo ellos pueden tener la mente de Cristo para actuar dentro del ámbito del Espíritu Santo. Estos hombres, sin pretensiones de figurar y destacarse, sobresalir entre sus hermanos, hacen la obra con humildad, buscando únicamente glorificar a Cristo. Eran reconocidos unánimemente por todos. Merecieron el apoyo y la confianza de los griegos y de los hebreos. Así dice el capítulo 6, verso 6. Y curiosamente, ¿no?, el nombre de Esteban se menciona primero entre ellos. Y parece que la prudente y cariñosa actuación de cada uno surte efectos solucionando el grave problema y poniendo fin a toda dificultad. Pues Dios toma en sus manos primero a Esteban y fíjese, luego a Felipe. Y si usted lee los Hechos de los Apóstoles, comprobará que Dios los utiliza en un ministerio superior a estos hombres que estuvieron dispuestos a afrontar crisis en la iglesia en las cuestiones menores, en las cuestiones materiales. Dios los iba a elevar a esferas espirituales de servicio efectivo para Él. Qué cosa, ¿no? Efectos sorprendentes los que produce Dios en aquellos que se entregan íntegramente a Él. La predicación del Evangelio fue lo que ambos hicieron, tanto Esteban como Felipe en el capítulo 8. Vemos cómo Dios honra las vidas consagradas a Él, las vidas controladas por Cristo que les sirven siguiendo sus pasos, como dice en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso es lo que debemos ansiar, que el Padre nos honre, no los hombres.
Pero dijimos en nuestro segundo pensamiento, un vaso colmado por Dios. En Efesios capítulo 5, verso 18 tenemos la recomendación: antes bien sed llenos del Espíritu. Y fíjese aquí, cuando quiero hablar yo y explicar que Esteban, el primer mártir, era un vaso colmado, llenado por Dios, encuentro 3 veces lleno, lleno, lleno. Capítulo 6, verso 3, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El versículo 5, Esteban, varón lleno de fe. El versículo 8, Esteban lleno de gracia. Esos son los vasos que Dios colma, que Dios llena. Un vaso vacío de sí mismo, vacío del mundo y su contaminación, vacío de la carne presuntuosa y de toda contaminación. Este vaso vacío, diría yo, fue sumergido en el océano, en el inmenso mar del amor divino, hasta conocer la excelencia de una vida en abundancia. ¿Y qué pasó luego? Luego desborda en derredor para gloria de su Señor. Es que Dios sabe colmar a sus hijos con su plenitud. Así dice en Efesios, el capítulo 3, verso 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ah, Dios colma de plenitud a esos vasos que se consagran a Él. Yo quiero que hagamos 5 cosas, y esto es importante e interesante, que le va a invitar a usted, hermano, a profundizar este tema, y sé que el Espíritu Santo le va a regalar algo más si usted se dedica a estudiarlo a los pies del Señor. Vamos a ver 5 cosas de las que fue Esteban lleno. En el capítulo 6, verso 3, dice lleno de Espíritu Santo. Su ser entero quedó abierto, sin reservas, a la acción benéfica del Espíritu de Dios. Dios pudo así redarguir, convencer, ejercitar a su voluntad y guiar a toda verdad y enseñanza de la palabra con toda libertad a aquel corazón doblegado y sumiso a su autoridad, en una alegre, en una feliz y cabal consagración a su nombre. Dice en el capítulo 5, verso 32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Lleno del Espíritu Santo, poseído así por el Espíritu, Esteban estaba en condiciones de servir con amor. Capítulo 6, verso 3. Poseído y lleno del Espíritu Santo, Esteban estaba en condiciones de hacer prodigios. Capítulo 6, versículo 8. Estaba en condiciones de predicar con poder. Capítulo 6, versículo 10. Estaba Esteban poseído, lleno del Espíritu Santo, podía estar en condiciones de reflejar la hermosura de su Señor. Capítulo 6, verso 15, la última parte. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y así, lleno del Espíritu, él estaba en la capacidad de poder ver el cielo abierto, en el capítulo 7, verso 55. Y por fin, lleno del Espíritu Santo, estaba con el poder para morir por Cristo, como termina el capítulo 7
el versículo 60. Una cosa de las que estuvo lleno, del Espíritu Santo. En el verso 3 dice, lleno de sabiduría. Tenía la mente de Cristo. Miraba y comprendía las cosas según Dios. Y saben, hermanos, es esto lo que me hace falta a mí, tener la mente de Cristo. Mirar y comprender como Dios mira y comprende las cosas suyas. Esto no es cuestión de ciencia, no es cuestión de letras, no es cuestión de erudición humana. Es el corazón y la mente llenos de la palabra de Dios. Alguna vez leí, no me acuerdo en alguna parte, esta frase. El santo ve más allá sobre sus rodillas que lo que ve un filósofo sobre la punta de sus pies. ¿Qué cosa? El santo humillado de rodillas delante de su Dios ve mucho más allá, está lleno de sabiduría. Pero en tercer lugar, en el verso 5 dice que estaba lleno de fe. Esteban, varón lleno de fe. Tenía valor y coraje que emanan de un corazón confirmado en Cristo. Un corazón que está fundado en la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque es el corazón que conoce a Cristo. Que Dios nos llene de esa fe. Uno de los dones espirituales en 1 Corintios 11 es la fe. Ojalá que seamos hombres de fe y no hombres de poca fe. Pero podemos orar y decirle, Señor, auméntame la fe. En cuarto lugar, en el versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia. Las cualidades anteriores elevan a grandes alturas. En cambio, esta cualidad, la llenura de la gracia, acerca al más mísero, débil y pobre. Es la verdad combinada con el amor. En otras palabras, verdad en amor. ¿Cuánta falta nos hace disfrutar de su gracia, llenarnos de su gracia y trascender de su gracia? Y por último, en el versículo 8 del mismo capítulo 6 dice, Esteban lleno de poder. Poder espiritual. Poder en palabras penetrantes, convincentes y palabras irresistibles. Poder en actos efectivos e irrefutables. Tal es un vaso colmado por Dios. Quiera el Señor colmar mi vida de estas cosas que tenía colmado Dios en el vaso de Esteban, el primer mártir. Abramos los ojos, hermanos, a esta realidad y busquemos vivir esa clase de vida espiritual de aquellos hombres que honraron a Dios hasta la muerte.